¿Quién fue Arquímedes? Bueno, empecemos contando que Arquímedes era un griego que vivía en Siracusa, una ciudad que se encontraba en esta partecita de esta isla de Sicilia. Aquí estaba Siracusa, era una ciudad que tenía mucha costa dirigida al mar, por eso estaba rodeada por muros. Este es un detalle que más adelante será relevante. Acá vivía Arquímedes, era un científico, ingeniero, era astrónomo, matemático, era un hombre muy versado. Mucho de lo que conocemos de Arquímedes viene por algunos escritores que tiñeron la obra de mitos en algún lado, mitos muy interesantes sobre él, pero hay mucha realidad de él. Aunque debemos de reconocer que su aporte no es solo creación de él, sino que él está recopilando lo que viene de Egipto, de Asiria, de todo Medo-Persia y de otras partes del mundo y que tiene lugar en estas costas, en estas zonas. Se reúne mucho de la obra del mundo debido al intercambio cultural que existía entre todos estos pueblos. Bien, Arquímedes trabajó muchos tratados de hidrostática e hidráulica. Como se puede ver acá, algunos de sus esfuerzos estuvieron dirigidos a la mecánica relacionada con el flujo del agua y de líquidos. Ya vamos a hablar dentro de un rato de esto. Por ejemplo, él estuvo trabajando también con la palanca. Hizo investigación de cómo son las fuerzas de palanca, trabajó con las poleas e inventó lo que hoy día es llamado el tecle, que es esta máquina a través de cuerdas y poleas son capaces de levantar pesos muy fuertes. También Arquímedes inventó muchas máquinas de guerra, como vemos acá. Es muy interesante porque al ser Siracusa una ciudad que daba al mar, dicen las historias que con solo que los romanos veían colgar alguna cuerda o unos palos o cualquier cosa, se aterrorizaban y salían espantados porque pensaban que era una de las máquinas de guerra de Arquímedes, que sin duda les llevó a la resistencia por mucho tiempo. Arquímedes también fue capaz de medir el diámetro aparente del Sol relacionándolo con el diámetro aparente de la pupila al dilatarse y observar el Sol. Imagínense, usando una regla graduada, fue capaz de hacer esa observación impresionante. También inventó el tornillo sin fin, que es un tornillo como este, en el cual, mediante una simple fuerza ejercida en esta parte, el sistema hidráulico es capaz de ascender agua desde una parte más baja a una parte más alta sin necesidad de baldes. Pero la obra de Arquímedes es mucho mayor. Por ejemplo, hoy día sabemos que al emperador romano le llevaron un dispositivo de Siracusa, inventado por Arquímedes, que permitía replicar el movimiento de rotación de la Luna y otros cuerpos celestes. Probablemente era un planetario como este, elaborado ya por Arquímedes, un planetario mecánico. Era impresionante para ese tiempo. Estamos hablando del año 287, 300 antes de Cristo. 300 años antes de Cristo ya ellos tenían mecanismos mecánicos como este. Es más, hoy día se sabe que la máquina de anticitera, que es una de las mayores incógnitas que existen hoy día, descubierta en un naufragio en Grecia, es una máquina que data de por ahí del siglo primero antes de Cristo. Y hoy día suponemos de que era un mecanismo que replicaba el movimiento de astros solares a través de piñones y otros engranajes. Así es que era ciencia y tecnología muy avanzada. No tenemos que pensar que habían extraterrestres influenciando a los humanos en ese tiempo. Era herencia de muchos años de conocimiento que desdichadamente en cada conquista se perdía ese conocimiento hasta que empezó a hacerse sistemáticamente acumulado por el texto escrito. Aún así, desdichadamente se perdió en algunas ocasiones. Por ejemplo, en la gran quema de la Biblioteca de Alejandría que se perdió mucho. Arquímedes también trabajó averiguando volúmenes y áreas de cuerpos geométricos. Inclusive diseñó una fórmula para averiguar y formas de averiguar el volumen de figuras no exactas. ¿Qué pasó con Arquímedes? Cuando Siracusa fue conquistada, recordemos que Siracusa fue conquistada por romanos, era griega, pertenecía a Grecia, fue conquistada por Roma posteriormente. Cuando vienen los soldados romanos a conquistar
Siracusa, ellos tenían orden expresa de que no debían de tocar a Arquímedes porque era un bien muy valioso para la logística del Imperio Romano. Hay varias crónicas, pero la más aceptada es la que dice que el soldado romano llegó y le preguntó a Arquímedes, ¿qué estás haciendo? Y Arquímedes seguramente estaba trabajando en álgebra o en algo relacionado con matemática y geometría y le dijo, déjame resolver mis problemas. El soldado le dijo, apúrate que tenemos mucha prisa, necesito llevarte. Y Arquímedes le dijo, no, déjame, estoy resolviendo mis problemas. Él, con mucha pedancia, lo mató de inmediato. Bien, ¿qué hizo Arquímedes? Bueno, con un recipiente como este, posiblemente le hizo un orificio en uno de los extremos, como se ve aquí, este orificio, y tiene una pequeña lengüeta. ¿Podemos ver la lengüeta? ¿Qué es el propósito? Bueno, primero le depositamos agua hasta el punto donde empiece a botar para que quede en equilibrio. Ahí ya empezó a botar agua. Ok, voy a vaciar el recipiente con agua y ahora quiero averiguar el volumen de esta pieza. Entonces simplemente la posiciono adentro. Voy recipiente medidor graduado, lo ubico acá y esta pieza la inserto. Podemos ver que botó una cantidad de agua equivalente al volumen de la pieza. Muy bien. Ahora, esa pieza tiene un volumen equivalente a lo que este recipiente graduado me indique por acá. Ese fue el mismo principio que utilizó Arquímedes. Aquí vamos a ver específicamente qué fue lo que encontró Arquímedes, qué logró. ¿Recuerdan el experimento donde metimos la botella vacía en el agua? Si no lo ha hecho, pause por favor este video en este momento y usted lo hace. Simplemente meta una botella en agua poco a poco y percibe la cantidad de fuerza que tiene en sentido contrario a su fuerza. O sea, usted hace fuerza para abajo, hay una fuerza ascendente. Percíbala. ¿Ok? Arquímedes encontró que en el caso de esta botella que yo voy a insertar aquí, aquí tengo el huequito, se recuerdan el mismo explicado anteriormente, y aquí tengo esta para medir. Voy a insertar la botella, va para adentro, ok, y ahí va, y yo siento fuerza, cada vez tengo que hacer más fuerza. Ok, la fuerza que yo tengo que hacer en este punto, ahí, Arquímedes encontró que es directamente proporcional a esta cantidad de agua. O sea, el peso de esto es igual a la fuerza que estaba haciendo hacia arriba la botella. A eso se le ha llamado hoy día fuerza de empuje. Arquímedes no lo elaboró tanto como hoy, pero veamos qué hizo. Bien, entonces Arquímedes tomó el recipiente con el volumen que él necesitaba averiguar cuánto pesaba y simplemente lo puso en una balanza y lo comparó con un peso conocido. De esa forma ya pudo conocer el peso exacto, sin necesidad de conocer la gravedad terrestre. Hoy día ya podemos trabajar una ecuación más elaborada porque conocemos la definición de peso y sabemos que peso es la masa por la gravedad. De modo que conociendo cuánto es el valor de la masa, nosotros podemos tener el peso del cuerpo. Arquímedes sabía que la fuerza de empuje que percibía el cuerpo en sentido contrario al peso se equilibraban y por lo tanto la fuerza de empuje era igual que el peso. Hoy día sabemos que peso es masa por gravedad. De forma que podemos decir que el empuje es igual a la masa por la gravedad. Y esta masa corresponde a la masa del líquido desplazado por la gravedad. Entonces tenemos una ecuación de fuerza de empuje ya, masa del líquido desplazado por la gravedad. Pero podemos llegar a un poco más. También sabemos de que juega un papel la densidad del líquido en el cual es metido el objeto. Eso significa que la fuerza de empuje va a ser diferente dependiendo del líquido. Si este experimento lo hacemos con alcohol,
en vez de agua, sentiremos que la fuerza de empuje es menor en la misma proporción en que metemos la botella. Hoy día sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Si nosotros sabemos que empuje es igual al peso y que empuje es igual a la masa por la gravedad, aquí tenemos masa. Entonces hagamos el despeje de masa de esa ecuación del lado derecho. Nada más tiramos el volumen para allá a multiplicar, quedando densidad por volumen es igual a la masa. Ahora agarramos esto, que esto es masa, y lo sustituimos aquí en vez de masa. Y podemos decir que empuje es igual a densidad por volumen del líquido desplazado por la gravedad. Y llegamos a la segunda ecuación de fuerza de empuje. Empuje es densidad por volumen del líquido desplazado por la gravedad. Estas dos corresponden al principio de Arquímedes, que él lo descubrió 300 años antes de Cristo. Sin embargo, su forma elaborada, como la conocemos hoy, aquí y aquí, no aparece hasta después de que Galileo descubre el valor de la gravedad en la Tierra, que es 9,8. Así es, muchachos, que ya ahora pueden entender cómo funciona la fuerza de empuje, qué es la fuerza de empuje y cómo se aplica. Cuando usted va a una piscina y trata de alzar a un amigo, la fuerza que tiene que hacer es mucho menos que afuera de la piscina. Eso se debe a que usted tiene la ayuda adicional de la fuerza de empuje, que es ascendente. Entonces, la fuerza de empuje tiene muchas aplicaciones en la vida real. Veamos otra. En la antigua Alemania Oriental construyeron este canal. Necesitaba cruzar este río. Cuando ellos hacen el canal sobre el río, queda una impresionante obra arquitectónica de casi 1 kilómetro de ancho. Los ingenieros, cuando calcularon el peso que iba a resistir el puente, ¿qué peso consideraron? ¿El peso del agua o el peso de los barcos sobre él? ¿O el peso de las personas? ¿O sumaron todo? ¿Qué creen ustedes? Usando los principios de fuerza de empuje. Vamos a ver cómo les va. Saludos, chicos. La respuesta está en la evaluación al final del tema.